Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video me voy a enfocar en una nueva posibilidad que hay a partir de ECMAScript 2015 denominada Distractoring. Distractoring lo que nos permite es utilizar una notación muy concisa para asignar a variables, constantes o parámetros los valores de determinadas propiedades de un objeto o de determinados elementos de un array. Vamos a ver eso ahora a continuación en los ejemplos. Antes de adentrarnos en los ejemplos en sí mismos, voy a explicar una técnica que estoy utilizando aquí llamada invocación inmediata a una función. Para poder usar el mismo nombre de constantes o variables en los distintos ejemplos, definí cada ejemplo en su propia función y aquí cada función está expresada como una arrow function. Podría para el caso haber sido una función anónima o una función con nombre, hubiera sido lo mismo para el caso. Y lo que hice fue encerrar entre paréntesis, en este caso la arrow function, y, disculpen aquí, es esto que está aquí, y a continuación de esos paréntesis, es decir, a continuación de esta expresión entre paréntesis que devuelve una función, utilizo el operador de invocación, es decir, estoy invocando a la expresión encerrada entre paréntesis de la izquierda, que es nada más que una función. Esto lo que logra es que invoco inmediatamente a la función luego de definirla. Es simplemente para hacer más conciso el código. Esta es una técnica que ustedes van a ver en librerías o en códigos de ejemplo con bastante asiduidad. Bien, entrémonos en lo que es Distractoring en sí. En esta primera sección voy a mostrar lo que es Distractoring de arrays, aquí Distractoring de objetos y después voy a hacer algún comentario sobre Distractoring de parámetros. Distractoring de arrays. Aquí fíjense que estoy en el lado derecho de la expresión tengo un array y en el lado izquierdo lo que hago es definir una constante o una serie de constantes en este caso que se van a corresponder con los diferentes elementos o posiciones del array. En la constante A estoy asignando el primer elemento, en la constante B el segundo elemento y el resto de los elementos, utilizando el operador rest que vimos en algún video anterior, asignándolos a un array que se va a denominar resto. Aquí lo escribo en la consola, cada una de estas constantes, y a la derecha hago el comentario de qué es lo que se va a mostrar en la consola. Para que ustedes los vayan corroborando, voy a escribir aquí y ustedes pueden ir viendo que lo que yo les voy diciendo es efectivamente así en este costado de acá. Bien, aquí lo estoy usando la misma declaración. Si yo hubiera declarado, también es válido para variables y de hecho también hubiera sido válido que yo declarara aquí las variables A, B y resto y luego las asignara aquí abajo. Es perfectamente válido también. Lo hago la declaración y la asignación en una misma línea utilizando constantes solamente para hacerlo más conciso, nada más que por eso. En este ejemplo vemos que puedo asignar determinados elementos de un array, pero otros no. Me interesa asignar a la constante A y C el primero y tercer elemento respectivamente, en el medio no asigno nada y los otros elementos no me interesan. Entonces fíjense que efectivamente tengo el primero y tercer elemento. Aquí se ve la posibilidad de asignar valores por defecto. Si aquí, por ejemplo, yo en este ejemplo anterior hubiera tenido más constantes y no hubiera estado la posición correspondiente del array, lo que se va a hacer es que se va a asignar a esa constante, o variable si fuera el caso, el valor undefined. Y esto lo vemos aquí. Aquí tengo el valor por defecto 66, 5, 3 y después no tengo más valores por defecto. Y fíjense que efectivamente aquí tengo un array solo de dos posiciones, se asigna el valor A, es 1, a B se asigna el valor 2, a C se asigna el valor 3 porque es el valor por defecto, no hay un valor 3 aquí, entonces se asigna el por defecto, a D no hay un valor aquí y tampoco hay uno por defecto, se le va a asignar undefined, y en el resto, como no hay ningún otro resto de elementos, se va a asignar un array vacío, y es lo que corroboramos aquí. El distractoring resulta conveniente para, por ejemplo, realizar intercambio de variables. Fíjense que aquí yo tengo una variable A y B con los valores 1 y 2 respectivamente, y aquí lo que estoy haciendo asignando a y a B respectivamente los valores de B y A, es decir, invierto los valores de las variables, y efectivamente ustedes lo pueden corroborar en esta línea de aquí. Esto en cuanto a distractoring de arrays. Vamos a ver ahora distractoring de objetos, esta segunda sección que está aquí.
Es análogo al distractoring de arrays, nada más que utilizo, en vez de la notación de corchetes típica de los arrays, utilizo la notación de llaves típica de los literales de objetos. Aquí estoy simplemente diciendo que voy a asignar a la constante A y C los valores de las propiedades A y C del objeto que está a la derecha. Fíjense que se va a asignar el valor de la propiedad A y el valor de la propiedad C a C. Y esto lo pueden ustedes corroborar acá. No me interesa en este caso la propiedad B o cualquier otra que tuviere. En este ejemplo lo que estoy mostrando es una variante del ejemplo anterior en donde puedo nombrar a la variable o constante con un nombre diferente al de la propiedad. Aquí digo que me interesa la propiedad A, pero le voy a llamar a la constante que estoy declarando aquí X. Aquí digo que me interesa la propiedad C, pero le voy a llamar a la constante que estoy declarando Z. Y efectivamente, fíjense que X y Z van a tomar los valores de A y C respectivamente. Es esta línea que estoy viendo, esta de aquí abajo que estoy viendo. Bien. Abajo lo que veo... bien, aquí son los valores por defecto. También, así como con los arrays, puedo asignar valores por defecto. Aquí A por defecto tiene este valor, C por defecto tiene este valor, y fíjense que A está definida, toma la constante el valor de la propiedad del objeto, C, disculpen, no está definida en este objeto de aquí de la derecha, y tomaría el valor undefined, si no tuviera un valor por defecto, aquí lo tiene, va a tomar el valor C. Eso es todo lo que muestro aquí. Y aquí en esta última función, en cuanto a distractoring de objetos, lo que estoy mostrando es la capacidad de tener distractorings anidados. Puede ser a partir de un objeto o a partir de un array, es decir, cualquier expresión de distractoring que yo tenga, aquí estoy usando distractoring de objetos, adentro puede tener a su vez otras expresiones de distractoring anidadas. Por ejemplo, aquí tengo entre llaves un distractoring de objetos. Aquí todo esto, en principio, expresa un distractoring de objetos, que indica que quiero acceder a la propiedad O y a la propiedad P. Y a su vez aquí digo O, para O, dos puntos, y fíjense que a diferencia del de un ejemplo anterior como este, que donde yo ponía dos puntos y un nombre de constante, aquí no estoy poniendo simplemente un nombre, sino que otra expresión de distractoring anidada. Entonces digo que de la propiedad O me interesa, del objeto apuntado por O en este caso, me interesan las propiedades A y C, y las voy a poner en variables, en constantes digo en este caso, que se denominan efectivamente así, A y C. También podría haber hecho, podría haber renombrado esto, habría dicho, bueno, sí, me interesa la propiedad A, pero le voy a llamar, por ejemplo, T, ¿no es cierto? Y a C me interesa llamarle, S, cualquier valor que yo quisiera. Es perfectamente válido. Aquí lo que estoy diciendo es que me interesa del objeto la propiedad P, que a su vez estoy usando una función de distractoring de arrays en este caso, y digo que me interesa el segundo elemento del array y lo voy a asignar a una constante I. Y efectivamente, fíjense, yo aquí escribo A, C e I, y se va a escribir el valor de A, aquí, el valor de C, que está aquí, y el número 2, que es el segundo elemento del array. Bien. Una última aclaración que hago aquí es que el distractoring no está limitado a asignaciones de variables, sino también se puede usar, y de hecho es uno de los usos más prácticos que tiene, en declaraciones de parámetros. Aquí yo lo que estoy diciendo, estoy haciendo una función constructora análoga a la que vimos en algún ejemplo anterior, donde podríamos nosotros recibir algo así como props, y aquí decir algo como props.nombre igual a tal cosa, props.apellido, etc. Aquí lo que estoy haciendo es usando distractoring para hacerlo quizás más intuitivo, más conciso, como ustedes lo quieran ver. Digo que del objeto que me pasen, voy a utilizar distractoring para que se asigne a la propiedad nombre, a esta variable nombre, el valor de esta propiedad nombre, y así sucesivamente con apellido y domicilio y tantas otras propiedades que quisiera. También, lógicamente, podría usar distractoring anidado, todas las técnicas de distractoring disponibles también lo están para parámetros de funciones. Bien, hasta acá vamos a llegar con distractoring y vamos a continuar con otras temáticas en los próximos videos. Hasta el próximo video.